Buenas tardes. Mi nombre es Lida Azparren y voy a realizar la presentación del trabajo que he realizado y tiene por título Estudio piloto del mecanismo molecular del compuesto SM08502 para evaluar su posible uso como antitumoral en sarcomas de partes blandas. Para ello, comenzaré con una breve introducción a partir de la cual abarcaré los diferentes objetivos establecidos en este trabajo y a través de los cuales explicaré los materiales y métodos, los resultados, la discusión de los mismos y así finalmente acabaré con las conclusiones. Bueno, comenzando con la introducción, en este trabajo se abarcó los sarcomas de partes blandas o SPB. Estos responden a un grupo de tumores de origen mesenquimal, un grupo muy heterogéneo y cuya baja incidencia hace que sean considerados tipos raros de cáncer, lo cual supone que actualmente los tratamientos disponibles se reduzcan a tratamientos sistémicos cuya tasa de respuesta no llega a ser del todo óptima, haciendo necesario pues, la búsqueda de tratamientos dirigidos, ¿no? Que se conozca que, dirigidos a vías de señalización que se conozca que estén implicadas en el crecimiento de estos tumores, como recientemente se ha evidenciado con la vía Wnt dependiente de betacatenina. De ahí surge el interés por parte de grupos de investigación, como el Grupo de Terapias Avanzadas y Biomarcadores en Oncología Clínica de los institutos IDISBA y UNIX, con los que se colaboró para la realización de este trabajo, en el ensayo de inhibidores específicos y dirigidos a esta vía, ¿no? Dirigiéndose a componentes concretos en la cascada de señalización. En este contexto, pues surge el interés del grupo en iniciar el estudio del compuesto SM08502, un inhibidor competitivo de ATP desarrollado por la farmacéutica Biosplice, el cual se dirige a quinasas como la quinasa DYRK o CDK, siendo en esta última la que se ha descrito que la inhibición de su actividad supone la disrupción del mecanismo splicing. Esto se debe a que las quinasas CLK, que están constituidas por 4 miembros, entre los procesos celulares en los que participan en el mecanismo splicing, participan o intervienen a través de la fosforilación de proteínas como las proteínas SRSF. Estas requieren ser hiperfosforiladas para de esta manera incorporarse junto con el espliciosoma a los ARN mensajeros y así participar en este mecanismo splicing que consiste en la eliminación de los intrones para unir los exones y así constituir los transcritos que finalmente son traducidos a proteínas. Bien, en un estudio reciente publicado por Tam et al. En modelos in vitro en vivo de cáncer gastrointestinal logran asociar efectos antitumorales a una disminución, a una regulación a la baja de la vía Wnt. De ahí surge el interés por parte del grupo investigador, que además comprueba que este compuesto en modelos celulares de SPB logra también inhibir de forma potente la proliferación celular. No obstante, como comentaba, puesto que no se dirige, al igual que, a diferencia que los inhibidores específicos de la vía Wnt, no se dirige a componentes concretos de esta cascada de señalización, surge el interés de este trabajo, ¿no? En el que se establece como objetivo general ahondar en el mecanismo molecular del compuesto para evaluar el potencial terapéutico que pudiera presentar en el tratamiento de SPB. Y para esa consecución se establecen 3 objetivos específicos que a continuación detallaré uno por uno. En este primer objetivo, se plantea un estudio bibliográfico con el que estudiar este mecanismo antitumoral y de esta manera evaluar esta aparente especificidad por la vía Wnt. Y para ello se diseña una estrategia de búsqueda en la que se emplean términos que permitan relacionar este compuesto con la vía Wnt, el mecanismo splicing. Tras el proceso de selección, finalmente son seleccionadas 17 publicaciones originales, siendo estas 16 estudios preclínicos y un estudio clínico realizados con el inhibidor, así como revisiones y artículos de distintos aspectos en los que el compuesto aparece referenciado. De los estudios o de las publicaciones originales, destacar el estudio clínico y el estudio que previamente había mencionado de Tam et al., dado que en estos se evidencia, ¿no?, el mecanismo antitumoral del compuesto. Se comprueba que el inhibidor logra inhibir la actividad de las quinasas CLK, lo cual implica la inhibición de la fosforilación de las proteínas SRSF. Esto impide que éstas puedan participar en el mecanismo splicing, lo cual conlleva la alteración, la generación de transcritos inestables que acaban siendo degradados. En otros estudios preclínicos realizados con modelos de diferentes neoplasias malignas se comprueba que este efecto no se produce de forma generalizada, sino que se produce o se dirige de forma preferente a genes y vías de señalización oncogénicas. Concretamente, como ya había comentado, en el estudio de TAM se observa este efecto en la vía Wnt, destacando además que se debe a la inhibición combinada de las quinasas CLK2 y 3 y la inhibición de la fosforilación de las proteínas SRF5 y 6.
Por otra parte, también resulta interesante señalar que en las otras revisiones de artículos en las que el compuesto aparece referenciado, se sugiere que podría haber otro mecanismo alternativo implicado. En este caso, bueno, debido a que otros estudios se ha comprobado que el compuesto logra inhibir la actividad de 19 quinasas adicionales, entre ellas las quinasas de IRK que ya había mencionado. Dado que la alteración de su expresión y actividad ha sido asociada a otras enfermedades, esto bueno, pues podría sugerir que el compuesto podría presentar otro mecanismo antitumoral que por el momento no se ha demostrado o al menos publicado. En cualquier caso, bueno, pues como he comentado, ¿no? Principalmente se asocia al mecanismo splicing. Por ello, en un segundo objetivo se plantea otro estudio bibliográfico en el que se pretende evaluar la implicación del mecanismo splicing en la sarcomagénesis y de esta manera identificar otras dianas del compuesto y con interés terapéutico en SPB. Para ello, de nuevo, se plantea otra estrategia de búsqueda, en este caso, bueno, pues para recopilar estudios de asociación, revisiones que relacionaran los sarcomas con este mecanismo. Y bueno, en este caso, tras el proceso de selección, se obtienen 4 estudios en los que efectivamente pues, aparecen evidencias de que la alteración del mecanismo splicing parece estar asociado a la génesis de SPB y en los que además parece haber una relación con los niveles de expresión de las proteínas SRSF. Por ello, en un tercer objetivo se plantea bueno, pues un estudio experimental, un estudio piloto, en el que se incluirían estas dianas identificadas en los estudios bibliográficos y se estudiarían los niveles basales de expresión, así como su modulación tras el tratamiento de células de SPB con el compuesto. De esta manera, ¿cuáles fueron estas dianas? Bueno, pues los factores SRSF, en este caso se les seleccionaron 3 isoformas, la 1, la 3 y la 6, dado que en la literatura aparecen señaladas como proteínas oncogénicas y además, bueno, pues componentes de la vía Wnt, concretamente 3, en los que en diferentes estudios se comprobaba en diferentes modelos de neoplasias malignas que tras ser tratadas con el compuesto se producía una regulación a la baja de los niveles celulares. Y bueno, pues estas dianas fueron incluidas en el análisis de la expresión génica y proteica en 2 partes experimentales. Una parte A en la que se analizaron los niveles basales de expresión y una parte B en la que se analizarían los cambios tras la exposición al compuesto. Con respecto a la primera parte experimental, en este caso se dispuso de una línea celular de SPB, la línea SCUT1, y 5 cultivos primarios también de SPB de diferentes grupos histológicos. Además, se contó con la línea SW480 de adenocarcinoma de colon empleada como control positivo en este y en el resto de experimentos. Y bueno, pues con respecto a los factores SRSF a nivel de genes, efectivamente se comprobó que en los diferentes subtipos tumorales estas proteínas se encontraban sobreexpresadas. En cuanto a los niveles de proteínas, para este y el resto de experimentos solo se pudo disponer de la línea SCUT1 y del cultivo primario MCP021. En este caso, bueno, pues los niveles de proteínas de la línea celular SCUT1 se asemejaron más a los de la línea control que los del cultivo primario. Con respecto a los componentes de la vía Wnt, en este caso los niveles de genes dependieron del subtipo tumoral. Y a nivel de proteínas, de nuevo, la línea celular SCUT1 presentó niveles más similares a los de la línea control, habiéndose evidenciado en ambas líneas celulares la hiperactivación de la vía Wnt. Pasando a la segunda parte experimental, en la que los cultivos celulares fueron tratados durante 72 horas con el compuesto, empleando aquellas concentraciones en las que el grupo de investigación había comprobado que el compuesto inhibía en un 50% la proliferación celular, con respecto a los factores SRSF, se observó una tendencia al incremento, ¿no? Tras la exposición al compuesto, tanto a nivel de genes como a nivel de proteínas. Mientras que en los componentes de la vía Wnt, a nivel de genes, el efecto no fue tan notorio y a nivel de proteínas, concretamente en el componente DISEBL2 y en el factor de transcripción TCF7, sí se observó una tendencia a disminuir. Y bueno, pues finalmente, ¿qué se pudo concluir con este trabajo? Bueno, principalmente, ¿no? Por el momento, los estudios publicados relacionan el efecto antitumoral del compuesto con una disrupción del mecanismo splicing a través de la inhibición de la actividad de las quinasas CLK y de las proteínas SRSF, pudiendo observar un efecto en diferentes vías de señalización, entre ellas la vía de Wnt. No obstante, no podría considerarse, ¿no?, que sea un inhibidor específico de esta vía.
En cualquier caso, en la parte experimental realizada se ha comprobado que en los modelos celulares de SPB también podría haber un efecto sobre esta vía, de forma incluso independiente al grado de activación. No obstante, en base a otros estudios previamente publicados, es posible que se requieran concentraciones superiores a las empleadas en este estudio para poder observar efectos significativos. Por otra parte, con respecto a las proteínas SRSF, la sobreexpresión observada también en estos cultivos celulares y la modulación tras el tratamiento podrían indicar que, bueno, pues que ambos dos, los factores SRSF y la vía Wnt, podrían ser dianas terapéuticas de este compuesto y, bueno, con interés terapéutico en SPB. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.